¿De dónde surgen los pensamientos? De mí. Eso, obviamente. La atención cabe en ese mí. Uno se aferra a ese mí. Y los pensamientos se aquietan, la mente se aquieta. Ese yo es la mente. Ese mí es la mente. La indagación es para que la mente pierda su identificación con el cuerpo. La mente es Em, quedar sin pensamientos, incluyendo el pensamiento yo o yo soy el cuerpo. lo que pasa que, bueno, yo eso veo, lo que dice lo veo subsumido en la misma meditación en la cual yo desecho todo aquello que sea objetivo como lo que yo soy. Quiero No, decir, si yo, sí, me preguntan cómo se hace y después digo cómo se hace y después me dicen cómo lo van a hacer después. Pon la atención sobre ti mismo, cualquier cosa que se sienta. El cuerpo no dice yo. Hay algo que aparentemente en el cuerpo se siente como yo. A ver, ¿qué es? Y la atención cae allí. Y los pensamientos desaparecen. Aunque la mente se quede libre de pensamientos es suficiente. Eso es todo. Pero es consciente, aún así no se piensa. No se piensa él, no se piensa yo soy el cuerpo. O yo soy esto y lo otro. De esta forma o de otra forma. a ver, yo entiendo lo que dices. Lo que pasa es que tengo que recurrir también a la experiencia que tengo meditativa. Quiero decir, si no corresponde con la experiencia que tengo yo, me es difícil aceptarlo como algo válido para mí. Claro, que tu experiencia es errónea. Y tú quieres que la experiencia errónea, ¿sí? Coincida con lo que es meditación realmente. Donde Pero no por eso intento, sí, hay, por no, eso intento explicar. donde no hay ni objeto de meditación ni meditador. Por lo tanto, ni siquiera está la idea yo estoy meditando. Si la idea yo estoy meditando está presente, esa idea le pertenece al ego. Y meditación es la ausencia del ego, es la ausencia del que se considera el meditador. Entonces, mucha gente lo que quiere es que yo le diga, sí, sí, tienen razón. De que la verdad Mm, coincida con la propia confusión del buscador. ¿Y para qué me preguntan en primer lugar? Me preguntan, cuestionan lo que preguntan y se quedan con lo que ustedes, con la respuesta que ustedes mismos se dan.
Inclusive lo que habíamos explicado anteriormente, conceptualmente está errado. O sea que si ni siquiera está claro todavía 100% el concepto, el conocimiento, y si no está claro cómo es la indagación, hay que dejar a un lado la experiencia. ¿Sí? Pero precisamente os pregunto por algo que surge en la experiencia, no es una pregunta teórica. Quiero decir, yo en la experiencia, cuando dices, por ejemplo, mira eh, dónde surgen los pensamientos, yo veo claramente que surgen en mí, pero no en el sentido de en mí como algo objetivo, es decir, porque yo sé que los pensamientos no estaban y de repente están. Obviamente, si los estoy conociendo, tienen que surgir en ese mí sin forma que soy, porque no tienen un punto de surgimiento que pueda decir surge aquí o allí, simplemente no estaban y están. ¿Por qué? Porque no los conocía y les conozco. ¿Quién los conoce? Eso para mí es algo ya sin forma. O sea, no tengo manera de que surjan en algo objetivo porque no pueden surgir de algo objetivo, tienen que ser necesariamente del sujeto que soy. Sí, pero Ahora, el sujeto que soy, sí. del sujeto que soy no es lo que eres. ¿Sí? El Mm, sujeto es la mente, identificada o no identificada con el cuerpo. pero en eso, bueno, a ver, permíteme, no te quiero llevar la contraria, pero Pero cuando yo hablo de sujeto, obviamente es de algo que no es objetivo de ninguna manera. el sujeto es Y objeto. entonces, Esto es sujeto y objeto. Es el sujeto de la manifestación, pero es el objeto de aquello que ve. ahí, correcto. Luego eso no es sujeto, finalmente. Finalmente no es nada. Es Finalmente que, no existe. a ver, yo lo que tradicionalmente se da en dos pasos, digamos, que sería abandonar el yo soy el cuerpo, el pensamiento, para pasar a la sensación de ser y de la sensación de ser al final al absoluto. Yo ya sé que esto es teórico, pero bueno, para mí, si yo me veo, aunque no lo confirme la experiencia de momento, ¿no? Me veo como sujeto puro en el sentido que elimino cualquier cosa objetiva, incluida la sensación de ser, que está siendo conocida, ¿no? La noción de seidad, de ser, debe ser conocida porque si no ni hablaríamos de ella. No podríamos describirla, no podríamos mencionarla porque no existiría. Es decir, si existe la sensación de ser es porque la estoy conociendo. Yo me refiero al conocedor de la sensación de ser. Y entonces voy más allá para ahorrar ese paso, digamos, todo aquello que sea objetivo de cualquier manera, sea una sensación, un pensamiento, yo soy el cuerpo, la sensación de ser, cualquier cosa que aparezca en la conciencia, en mí, en ese sujeto puro que no puede conocerse, como lo que sea, yo no soy eso. Entonces, eso necesariamente debe eliminar la identificación, porque no te vas a atar ya a ninguna de las, sea cual sea, aquello que puedas conocer, porque no puede ser lo que conoces, sino el que lo conoce. Sí, pero quieres conocerlo. Tú como mente quieres conocer aquello que está más allá de la mente. Por eso quieres Bueno, saltar, más bien, por eso quieres saltarte todos esos pasos. mm, bueno, o sea, yo puedo empezar por el pensamiento, yo soy el cuerpo, pero en esa continuidad de no aceptar ninguna identificación, sea lo que sea que sustituya a yo soy el cuerpo, ya sea el yo soy, Pero eso es otro pensamiento. No, no acepto ninguna bueno, forma de identificación. Y voy a ir directo allá. ¿Quién va a ir directo para allá? no, pero eso sería un pensamiento también. Quiero decir, o sea, todo eso que dices, si me surgiera a mí como pensamiento, Lo acabas de yo lo decir. descarto también. Hombre, lo que digo es no aceptar absolutamente ningún objeto como lo que soy. Nada más, es muy sencillo, ¿no? Quiero decir, no. A ver, El ser no acepta ni es rechaza. un, sí,
El ser no dice yo. Pero el Simplemente, ser en su esencia es subjetividad pura. mm, Quiero decir, como se puede mantener sin objetos también. está más allá del sujeto y del objeto. Obviamente, sí. De hecho, que sea consciente no quiere decir que Sí, sea sujeto. Es consciente del sujeto y del objeto. Por lo tanto, no es ni sujeto ni objeto. correcto. Desde el Pero punto- en ese proceso no es suficiente con permanecer eh, eliminando toda idea de ser un objeto. Es decir, el que sea el objeto que aparezca en la conciencia, yo no soy eso. Tienes una mezcla de prácticas y tienes una y las estás mezclando todas. ¿Sí? Eso es neti neti. Esto no, esto no, esto no, esto lo niego, esto lo rechazo, esto no es. Es una práctica válida, no es una práctica válida el neti-neti, entonces. Un neti-neti, digamos, eh, como diría yo, totalmente llevado a su más pura esencia, es decir, desidentificarse absolutamente de todo aquello que sea objetivo. Crean su propia historia y se la creen. Es súper interesante escucharlo. Neti neti, esto no es, esto no es, esto no es. El que dice Mm. esto no es, tampoco es. Porque no descartas de entrada, ¿ok? Al que dice esto no es. Eso es indagación. ¿De dónde surge el que dice esto no es? ¿Quién dice yo no soy esto, yo no soy esto? Yo. ¿Por qué no te ahorras el yo no soy esto, yo no soy esto? Y ve de dónde surgió ese yo o qué es ese yo. Y desaparece. Si ese yo desaparece, ¿quién queda ahí para hacer más nada o decir más nada acerca de qué cosa? A lo que la mente pierde la identificación con el cuerpo, se revela el absoluto y la mente se funde con él. O por lo menos sumerge en ello temporalmente. Es decir, el sentido ¿Y cuál se, sí. entre la mente y el ser, al menos temporalmente, desaparece. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre lo que propugnas tú y lo que digo yo? Quiero decir, cuando tú dices atender, poner la atención del objeto al sujeto, Que ¿cuál sería la diferencia lo que entonces? tú dices depende del yo que lo haga. Tiene que haber alguien que descarte, tiene que haber dos, uno descartando el otro. Si indagas, estás descartando al uno que descarta sobre el otro, que es lo mismo que el otro. Pero quiero decir, o sea, si aplicamos lo que dices, cuando dices, y entonces, ¿quién es el que está diciendo, o quién es ese yo que está diciendo no soy esto, no soy esto? Pero del mismo modo se puede decir, ¿quién es el yo que está diciendo pasar de la atención del objeto al sujeto? No, eso es lo que tú estás interpretando. Y es lo que no, sí. Quiero decir, es una, aparentemente, sí, dicho así como que es la acción de un yo, todo se puede hacer acción de un yo, porque en el momento que te pones a practicar algo es la acción de un yo, inevitablemente, independientemente de lo que practiques. Todo se podría ver como hay un yo que está poniendo la atención del sujeto del objeto al sujeto. Ahí está el yo. En cualquier cosa cualquier método que se utilice, obviamente.
Simplemente ve de dónde surgen los pensamientos y desaparecen. A lo que desaparecen, ya no hay que indagar. Nadie indaga y no hay pensamiento. La indagación hace que uno se deshaga de los pensamientos, incluyendo el pensamiento yo, incluyendo el indagador. La indagación resuelve el indagador. Al no haber indagador, no puede haber indagación. Que luego el indagador es un pensamiento, obviamente, ¿no? Pero si hace la indagación, ni siquiera ese comentario surge. No No surge, sé. no surge ni pregunta ni comentario. Porque el que pregunta y el que comenta está, al menos temporalmente, sumergido en su No lo sé. fuente. Y en ese sentido no sería válido cualquier método que llevara a la ausencia de pensamientos, sea el que sea. No hay uno, solo es la indagación, no hay otro, solo es. Buscar el origen de los pensamientos hace que los pensamientos se sumerjan en su lugar de origen. No hay otro método, a menos que sea la rendición. Mm. La indagación no es un método, la indagación cesa a los métodos y al que los ejecuta. Debido a la presencia del ego, el sentido de hacedor, se cree que hay un ego que hace la indagación. Nunca ha habido un hacedor. La indagación se lleva a cabo por la gracia del absoluto. Es el que hace que la indagación suceda. Ni siquiera el ego puede hacer la indagación. Bueno, eso es extensible a toda manifestación fenoménica, entiendo. Ya nos vamos a la cafetería espiritual. Quiero- no, quiero decir que eso es así siempre, no es que no es nuevo, quiero decir que es el absoluto el que lo está moviendo todo. No hay diferencia entonces entre buscar el origen del pensamiento yo que el origen de cualquier otro pensamiento para que la mente pare. Los O pensamientos es, surgen todos los pensamientos, inclusive el pensamiento yo, surgen de la mente. mm, El ser no piensa yo soy el cuerpo. El cuerpo no dice yo soy el cuerpo. Algo entre los dos surge, ¿sí? Y piensa mm, que yo soy el cuerpo. Lo primero que surge en la vigilia, es el sentido del yo. ¿Mm? Una conciencia de ser. A la que hay conciencia de ser, hay conciencia de cuerpo. Esa conciencia de ser es el reflejo del ser. Es la conciencia de ser. ¿Sí? Ese aparente ser consciente, ilusorio, porque está ausente en el sueño profundo, el que se identifica con el cuerpo. El absoluto. Un absoluto que tenga que hacer una indagación, ¿qué clase de absoluto es ese? Un absoluto que sufra ignorancia, ¿qué clase de absoluto es?
Inclusive desde la verdadera escuela no dualista, no existe ni siquiera el sankalpa o el deseo por la manifestación, porque un Dios que tenga un deseo por manifestar algo es un Dios que se siente incompleto, ¿ok? Y que necesita de algo para estar completo. Desde el punto de vista absoluto, niente, 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 no hay nada, nada, nada. Cuando dices nada, te refieres a nada que no sea el absoluto. Correcto. No porque no haya nada, sino que todo lo que es el ser. No ha sido creado, solamente está manifiesto, eso es todo. Nunca fue creado. Mm. No hay creación, no hay disolución, no hay nacimiento, no hay muerte, no hay karma, no hay destino, no hay libre albedrío, no hay ignorancia, no hay buscador tratando de remover la ignorancia, ni hay buscador, ni realización, ni hostias. Todo eso son conceptos. Solo el ser es. Está en el librito que escribió Pedro al final. El principio, el final y el principio son iguales. Los que no entendieron el principio se les da algo y lo que escuchan al final es lo que no entendieron al principio. Aquí está el principio del texto. Luego viene el que no entendió eso, sigue de largo. Y va de largo y lo de largo le va a decir lo mismo que decía al principio y al final. Le dice lo mismo, de diferentes formas. La única diferencia es que en ese texto decidimos utilizar la palabra conciencia para la mente. ¿Sí? Esa es la gran confusión que creó Nisargadatta. O aquellos que tradujeron sus palabras. ¿Sí? Tampoco lo puedo culpar a él porque ni inglés sabía. Bueno, yo lo que leí de ahí es más o menos lo que dices tú, quiero decir, los tres niveles de yo soy el pensamiento, yo soy el cuerpo, el sentido de ser y el absoluto. De esos tres niveles habla. Es Ramana más bien el que habla solamente del ser y del cuerpo. Es como que no menciona Me menciona el yo, bueno, pero menciona el pensamiento yo, que es la mente, que luego se convierte en yo soy el cuerpo. por eso que es manera de llamar a lo mismo, pero vamos, esos tres niveles básicos son los que... Sí, exactamente está hablando de lo mismo. Por eso lo sabe el que sabe. El que no sabe y lee eso se confunde. Y se lee a Ramana y a Nisargadatta, va a decir que uno contradice el otro contradice el otro, y entonces no saben a quién seguir, a quién leer. ¿Sí? Al final, lee lo que tú quieras que no te sirve de nada. Tienes que hablar con esto directamente con alguien que sepa lo que está hablando. Mm. Vale. Hay algo allí, hay algo allí. Ahí está, ahí es.
Que pareciera que hiciera falta un yo consciente para ser consciente de sí. Realmente se está siendo consciente de sí. Bueno, o sea, ciertamente hay conocimiento de ser consciente o conciencia de ser consciente. César, excusa, te cerré sin querer y no te puedo abrir el micrófono, excusa. No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Ser consciente de ser consciente lleva al conocimiento de aquello que le permite al ser consciente. Aquello que proyectó a ese ser consciente, que lo manifestó. Bueno, eso tal como lo dices se me escapó. Quiero decir, eso, lo que es consciente es el absoluto finalmente. Entonces, el absoluto si proyecta un ser consciente, eso proyectado no puede conocer, entiendo. Es que, claro, ahí en el caso de Nisargadatta, cuando dice yo soy, es como si hablara de la conciencia, como si ese yo soy fuera consciente, pero claro, entiendo que ese yo soy es el reflejo de lo que verdaderamente es consciente. Sigue siendo Es consciente, como, pero se llama conciencia relativa, ¿sí? Es consciente pues, porque le pide prestada su luz a la conciencia. pero no, bueno, pero es como el caso de la luna y el sol que se pone de ejemplo, ¿no? La luna no es brillante, en realidad, no emite la luz, sino que la recibe, es un reflejo de la luz. Por Exactamente, tanto, la luna no puede iluminar, a ver, no puede iluminar en el sentido de que con su propia luz, sino con una luz prestada. ¿Te correcto. refieres a eso cuando Pero dices conciencia relativa? ¿la luna ilumina la noche o no? Correcto. Pero es la luz del sol la que está iluminando en realidad. No. Quiero decir, si el sol no estuviera ahí iluminando la luna, no habría posibilidad de que la luna iluminara nada. Y la mente no puede iluminar nada si no fuera por el ser, ¿verdad? Pero quien ilumina al cuerpo Correcto. es la mente. Lo dice Ramana Maharshi. Si quieren confirmarlo, lean el libro. O sea, lo que ilumina el cuerpo, dices, es la mente. No te he oído bien ahora. Sí, O sea, el absoluto no está conociendo directamente el mundo, el absoluto no sino, conoce absolutamente nada. vale, eso es lo que... Es que ese punto, a ver, en el... No quiero poner ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el curso de milagros se dice que Dios no conoce el mundo. Pero lo dice en el sentido, digo, por ejemplo, tú como absoluto estás conociendo el mundo, pero lo que pasa es que no lo conoces como otra cosa diferente a ti, que es distinto. Y claro, cuando se dice no existe nada o no existe el Diferente, mundo, diferente, no diferente, eso es un estado mental. El absoluto está más allá del estado de diferenciación y no diferenciación. Todo lo que se diga lo dice la mente. el entorno que conoces ahora, ¿quién lo conoce? La mente. Puede que lo perciba como separado de sí o no. La mente es el conocedor identificado con el cuerpo o no identificado con el cuerpo. El observador identificado con el cuerpo o no identificado con el cuerpo.
Y a su vez la mente con respecto al absoluto, ¿qué sería? Nada, no existe. Y entonces, ¿cómo puede conocer lo que no existe a el mundo o el entorno o, o cualquier cosa que sea? El absoluto no lo dice, lo dices tú. El absoluto no está preocupado por nada de esto. Tú estás preocupado hablando del absoluto como que si supieras de lo que estás hablando. Claro, pero quiero decir, si utilizamos un lenguaje dual, se contradice a sí mismo. Es decir, hay algo que está conociendo el mundo, pero ese algo no está existiendo. ¿Cómo es posible que algo inexistente conozca? No existe porque no existe separado del absoluto. El absoluto no sabe ni de separación ni de unión. La ola habla de separación o unión con el océano. El océano no sabe ni siquiera que hay una ola. Bueno, está muy bien. Eh, pues nada, gracias, muchas gracias por todo. Dos cosas, o te vas con las manos vacías porque no recibiste nada, o te vas con las manos llenas, ¿sí? Es decir, te vas a ir contexto con tu propia interpretación errónea del conocimiento y de la indagación. Porque todo lo estás pasando, lo estás procesando por el intelecto. Y sales del silencio al intelecto. ¿Y cómo sería la opción de procesarlo sin poder procesarlo? Quiero decir, si no utilizas el intelecto, cuando hay palabras por medio, no queda otra que utilizar. Quiero decir, no es que tú quieras o no quieras, sencillamente el intelecto hace acto de presencia para poder procesar eso, El intelecto quieras no, o no. el intelecto no puede procesar esto. El intelecto tiene que dejar de procesar, tiene que quedarse sin trabajo. Correcto, Queda sin trabajo, sin conocimiento. Necesita conocimiento para intelectualizar, correcto. para discriminar entre lo que dice Nisargadatta, lo que dice Romano, lo que digo yo, lo que dice César. ¿Sí? Tiene que discriminar entre esto y procesar esto y esto y esto. Si le quitas eso, el intelecto no tiene nada que discriminar, tiene nada que procesar. Pero en cuanto surgen palabras, ¿cómo no podría? Quiero decir, entonces lo único Ni que siquiera puede ir directamente es el silencio. no he ¿Sí? terminado la respuesta y tu mente, sí, así como, como el viento sopla, tu mente piensa. Sí, así como el fuego quema, tu mente piensa. No se queda quieta por más de 3 segundos. Tiene que decir algo, ¿sí? Tiene que justificar algo, tiene que probar algo, tiene que, ¿sí? El conocimiento regresa al intelecto. El intelecto regresa al ego. Y el ego regresa a la mente, o como lo quieran llamar. Y ahí no hay nada que pensar, que decir, intelectualizar, racionar, discriminar, analizar.
qué alivio. Uno mismo, libre del tormento de uno mismo. Un tormento. Que sí, que no, que yo, que tú, que tal, que uf, una tortura, sí, una pesadilla, todo eso. Quedarse completamente quieto para poder sentir esa fuerza interior. Eso es todo. Para que el sentido de separación entre ambos desaparezca. Así de fácil y así de simple. Después que se revela, la mente no puede hablar de aquello que está más allá de sí. Pareciera que hay uno que se da cuenta del otro. Son uno y la misma cosa. No son dos, uno que se da cuenta del otro. Los dos son uno y la misma cosa.
Oye, con este, pero...